Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online, hoy 22 de julio, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es Santificación y la cita la encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Oremos. Padre amado, quiero ante todo pedirte perdón por todas las veces que me pregunto o nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios para mi vida, cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Como si tú no nos hubieses dicho con toda claridad cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a entender esta palabra que sin ti no tiene sentido. Ayúdanos a entender lo que significa la santificación, o ser santos porque yo soy santo, o sepárense o conságrense. Ayúdanos, Señor, en nuestro lenguaje y con nuestras limitaciones a entenderte para obedecerte. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, nuestro Señor, aquel nombre que tú nos has dado como perfecta intercesión para poder tener comunión verdadera contigo. Gracias, mi Dios, por Cristo. Te pedimos todo en su nombre. Amén y amén. Bueno, como estaba diciendo en oración, que la santificación es la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos. Así que vamos viendo hoy y también mañana lo que significa la santificación. ¿Ok? Dice así para empezar: la vertiente de la muerte. Vertiente es como el lado de una moneda, por ejemplo. Entonces el lado de la muerte es lo que vamos a estar hablando hoy. Dice: en la santificación, Dios ha de tratar con nosotros tanto desde el lado de la muerte como el lado de la vida. Como les estaba explicando, la santificación podríamos verlo como una moneda de dos caras. Por un lado, hemos sido santificados a través de la muerte de Jesucristo. No es nada que nosotros hemos hecho para poder ser aceptados por Dios, ¿verdad? La santificación, la que nos ha justificado, digamos, es la santificación de Cristo Jesús nuestro Señor. Su santidad se nos ha contado a nosotros como si fuera nuestra, porque Él pagó nuestra deuda y Dios nos aplicó su justicia perfecta. Por esto es que nosotros somos santos posicionalmente. Digamos, Dios nos ve de esta manera, santos, porque estamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Él es nuestro sustituto, no solamente en su muerte, pero su vida también se nos es contada. Por eso es que nosotros somos totalmente justos o santos en la presencia de Dios. Ahora, del otro lado de la moneda está un proceso llamado santificación, que es un proceso partiendo de la realidad que acabo de explicar. Es un proceso de empezar a morir a quienes éramos anteriormente, digamos. Para mí, la Gaby antigua, la que pensaba que su vida le pertenecía y que podía hacer con su vida lo que ella quería, ya esa persona ha sido crucificada con Cristo en la cruz del Calvario. Tan es así que he resucitado también con Él y por eso he tenido un nuevo nacimiento. Pero ahora me toca abandonar mi manera de pensar, abandonar mi manera de actuar, responder, de todo lo que yo en algún momento pensé que era mi derecho. Y ese proceso se llama santificación. Por esto el apóstol Pablo, quien estaba sumamente claro que la salvación es por gracia mediante la fe y que es Cristo el que nos ha santificado, como dije, posicionalmente, pero es Él el que dice: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y está hablando acerca de nuestra
manera de vivir, nuestro comportamiento, todo lo que Dios ha restaurado en nosotros a través de la redención por la sangre de su Hijo Cristo Jesús. Entonces, ahora sí retomo el devocional. Dice, la santificación demanda que acudamos al lugar de la muerte. Todo lo que acabo de explicar en el abandono de quien yo era, de quien tú eras, separados de Cristo. No podemos aceptar, digamos, el regalo que Dios nos da. No podemos recibir la muerte de Cristo en nuestro lugar y su vida y su justicia en nuestro lugar y continuar viviendo como si nada hubiese ocurrido. Eso es una confusión que en realidad verifica que aún estamos en la oscuridad, que aún no hemos, más bien, nacido de nuevo y por eso que no entendemos la gloria de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, repito, la santificación demanda que acudamos al lugar de la muerte, pero muchos de nosotros pasamos tanto tiempo allí que nos volvemos morbosos. ¿A qué se refiere el hermano con esta frase? Bueno, es que muchos de nosotros hacemos tan largo el proceso de soltar nuestros derechos, tan largo el proceso de la negociación con Dios de lo que vamos y no vamos a hacer o vamos y no vamos a dejar de hacer, que honestamente estamos más centrados en esa parte de nosotros, muriendo, pero tan lento que parece que nada avanza, en lugar de entregarnos de una vez para siempre con el Señor. Y que el proceso del cambio sea tan natural porque lo está llevando el Espíritu Santo y no nosotros, que se ve tan horrible delante de los ojos de otras personas. Entonces dice, se produce siempre una batalla interior. ¿Quién no conoce esa batalla interior? Resistimos con resentimiento las demandas de Cristo. Ese es el problema. Pensamos que Dios nos está pidiendo demasiado, que solo tenemos 30 años, que solo tenemos 40 años, que bueno, yo todavía no me he casado y no he disfrutado la vida. Tenemos un sinnúmero de excusas por lo cual nosotros no queremos entregarle nuestra vida al Señor. Y realmente podemos hasta tener un resentimiento por las demandas que Cristo hace de aquellos que han recibido la nueva vida a través de Él. Parece una locura, pero así mismo es. Cuando el Espíritu Santo comienza a mostrarnos lo que significa la santificación, la lucha empieza de inmediato. Esto sucede cuando empiezas a entender lo que Dios, a lo que Dios se refiere con la palabra ser santos como Él es santo. Y uno dice, pero ¿cómo yo voy a ser santo como Él? Pues ni que fuera Jesús. Bueno, es que tú no eres Jesús, pero si Jesús está viviendo en ti a través del Espíritu Santo, entonces Él sí puede demandar de la nueva naturaleza la santidad, ¿verdad? Jesús dijo claramente que si alguno viene a mí y no aborrece aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Recordemos que nadie puede tener dos amos. A veces nosotros pensamos que Jesús solamente se refería al dinero. Y uno dice, bueno, yo no tengo plata, yo no tengo dinero, así que yo, en realidad, Jesús no estaba hablando conmigo, Jesús es mi amo. Pero la competencia más grande que tiene Jesús es nuestro yo, por si acaso. Entonces dice, el proceso de santificación, en el proceso de santificación, el Espíritu de Dios hará que Él nos irá desnudando hasta que no quede nada más que yo mismo. ¿A qué se refiere? No supuestamente queremos que muera el yo. Bueno, vamos viendo a qué se refiere. Como siempre, el hermano hace su mejor trabajo a través de las excelentes preguntas que nos propone aquí. Entonces, vamos viendo. ¿A qué se refiere cuando dice que Dios irá como eliminando, llevándonos por pruebas y llevándonos por dificultades hasta que lo único que quede es, el simple yo? ¿A qué se refiere? Y dice, estoy dispuesto a ser yo solo y nada más, a no tener amigos, ni padre,
ni hermano, ni intereses propios. Simplemente estoy dispuesto a morir a todos mis derechos de poner a nuestros amigos o nuestros padres o nuestros hermanos o nuestros hijos o nuestros intereses por encima de Dios. Estamos dispuestos a que simplemente quedes como si fuera un cascaroncito para que el Espíritu Santo more en nosotros y lleve a cabo la vida de Cristo a través de una persona que Él mismo se ha comprado. ¿Estamos dispuestos? Esta es la condición precisa para la santificación. No es sorprendente que Jesús dijese en Mateo capítulo 10, versículo 34, no he venido para traer paz, sino espada. La espada divide. Nosotros siempre pensamos que, Dios no nos puede estar diciendo que nos tenemos que parar contra nuestro esposo o contra nuestros padres, o porque tenemos que honrar a nuestros padres. Nosotros somos especialistas en utilizar la palabra aún contra lo que Dios nos está diciendo. Dios dice que no podemos amar a nadie más que a Él. El primer mandamiento dice que debemos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, y no podemos tener a dos primeros lugares, y a eso se refiere el Señor. Y nosotros muchas veces ponemos a otras personas primero, pero porque tienen que ver con nosotros, y aún así andamos confundidos en pensar que lo más importante son otros, cuando lo más importante para nosotros realmente somos nosotros. Es impresionante, dice. Ahí es donde se entabla la batalla. Cuando empezamos a ver lo que realmente dice la palabra, cuando empezamos a conocer al Dios de la Biblia y tenemos que abandonar a los dioses que nosotros nos hemos imaginado, que en el fondo son dioses que nos están sirviendo a nosotros. Así como el mundo piensa, ¿no? Que sus dioses están ahí para encontrarle la cartera cuando se le perdió, o están ahí para salvarles a un hijo de algún problema cuando le prenden una velita, ¿verdad? Esos son los dioses del mundo, que no son dioses, en realidad son como divinidades, pensamos nosotros, que están a nuestro servicio de acuerdo a lo que necesitamos, ¿no? Le hacemos una ofrendita y pensamos que tienen que entonces acudir a nuestro servicio. Y muchas veces no somos honestos de que eso en realidad es lo que nosotros llamamos dioses. Entonces, dice aquí otra vez, ahí es donde se entabla la batalla y donde tantos de nosotros vacilamos cuando consideramos el costo, aunque Jesús es sumamente claro. Rehusamos identificarnos con la muerte de Jesucristo en ese punto. Pensamos que hasta aquí no más. Decimos, pero esto no puede ser tan estricto. Yo creo que esta persona o este predicador o esta persona que está interpretando la palabra así debe estar totalmente equivocado. De pronto es un fariseo y por eso nos está diciendo que Jesús demanda tanto. No puede Dios exigirme todo esto. ¿Acaso no sabe cómo está el mundo? ¿Acaso no sabe que tengo que darle todo lo mejor a mis hijos? Entonces, nos aclara aquí el hermano que estamos totalmente equivocados. Nuestro Señor es sumamente estricto y sí nos demanda esto y mucho más. Entonces, ¿estoy dispuesto a reducirme a mí mismo o simplemente un sencillo yo? ¿Estoy decidido suficientemente a desnudarme de todo lo que mis amigos, por ejemplo, piensan de mí? ¿O sigo con el qué dirán? Con el Dios de qué dirán, ¿verdad? Y de todo lo que yo incluso pienso de mí mismo. Estoy dispuesto a entregar mi simple y desnudo ser a Dios para que Él lo vuelva en algo útil, para que nuestra vida tenga propósito eterno y que no vivamos simplemente pasando el día con las justas. Una vez lo esté o lo estemos, Dios nos santificará. Y mi vida, nuestra vida, se verá libre de cualquier otra cosa que no sea Dios. Y si vemos la cita que el Señor nos da acá,
Miren qué bonito en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 23 y 24 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Vemos? En realidad nosotros solo tenemos que entregarle nuestro ser a Él y Él hará de nosotros algo que jamás nos hubiésemos podido imaginar. Entonces, cuando oro, Señor, muéstrame qué significa la santificación para mí, tenemos que tener la certeza de que Él lo hará. Él nos mostrará a cada uno de nosotros a qué debemos morir, porque cada una tiene diferentes ídolos, ciertamente. Entonces, significa ser identificado con Jesús. Eso es lo que significa la santidad. Estar unidos realmente al santo. La santificación no es algo que Jesús pone en mí, más bien es Él mismo. Y lo vemos en Primera de Corintios, versículo 30. Mira qué lindo, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo lo tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Mientras más tiempo pasamos con Él, mientras más lo conocemos a través de la palabra revelada, y no estamos dejando que otras personas nos digan quién es Jesús, sino que tenemos una relación personal, porque lo conocemos a través de lo que su palabra nos revela. Entonces ahí abandonaremos todas estas imágenes que nos hemos hecho de Jesús, en un Jesús que ni siquiera existe. Y veremos que nuestra vida se va separando del mundo, que nuestra manera de pensar se parece más a su manera de pensar que a la manera de pensar incluso de otras personas que te rodean y que pueden estar cercanas. Puede ser tu esposo, puede ser tu madre, pueden ser tus hijos. Y es difícil porque nosotros no queremos separarnos de esa manera. No queremos pagar el costo, sin embargo el costo será altísimo si nosotros nos rehusamos a vivir la vida tal como el Señor la presenta, porque ¿quién conoce la vida si no es el dador de la vida? Bueno, veamos qué nos toca mañana. El mismo título, santificación. Y ahora veremos el lado de la vida. Hoy vimos el lado de la muerte. Seguro que habrá tremenda palabra de exhortación y consejos para nosotros que tanta falta nos hacen. Bueno, espero poder compartirlo con ustedes y hasta entonces que Dios me los bendiga.